Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. No, mentira, no es de Call of Duty Mobile, pero sí hay gameplay de Call of Duty Mobile. Bueno, pero aún no solo vamos a hablar de Codcito, ya para que lo sepan. Si entraste a este video, por favor deja tu poderoso like, quiero saber, conforme vaya viendo el video, que te recomiendo que te lo veas porque vamos a tocar muchos puntos a favor y muchos a desfavor de lo que estamos actualmente hablando. Te recomiendo quedarte en el video, también dejar tu poderoso like, que es lo más importante, para que se comparta completamente este video y para que nos escuche la comunidad, que es lo más importante. Ok, vale. Primero que nada, por lo menos una meta de 1000 likes o 500, lo que ustedes gusten, pero por ahí andan las cosas. Ok, vamos a entrar en detalles con esto. Muchos creadores de contenido, bueno, lo que han pasado actualmente con Call of Duty Mobile, pues voy a ser sincero con ustedes, Call of Duty Mobile para mí me parece un juego perfecto, es un juego que pues nunca pensamos que lo íbamos a tener en la palma de la mano. Un Call of Duty gratis, el cual pues hay obviamente cosas en las cuales se pueden pagar, que pues son estafas, no son baratas en nada, porque el Warzone pues son comparablemente baratas en algunas cosas que han sacado en el Call of Duty Mobile, que básicamente han salido súper caras y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente con la comunidad? Mucha gente nueva no está llegando actualmente al juego. Básicamente, el declive de Call of Duty estaba, bueno, lo más chetado que estaba actualmente el juego. O sea, estaba en un upgrade de lo más alto posible y decayó completamente en lo que fue la búsqueda de Call of Duty Mobile. Teniendo en cuenta de que podés luchar contra juegos que, pues, aunque no lo parezca, hay Battle Royales como el propio PUBG e incluso el Free Fire. O sea, parece broma, pero es verdad. Y esos juegos se han retenido completamente a lo largo de los años, porque estamos hablando que tiene más de 4 o 5 años en el entorno gaming, en el entorno que pues obviamente actualmente estamos encontrando. Y pues hemos tenido competidores de Call of Duty o juegos que han querido salir a la luz, tirando un multijugador como lo que es incluso Battlefield, Warface, Combat Master, el Standoff 2 que se parece mucho al CSGO, entre otros juegos que han logrado salir a la luz actualmente en el ámbito móvil. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero vamos a ser sinceros, Call of Duty es una saga que actualmente saca juegos anuales, siempre, sí, se compran, se pagan, pero igual la gente siempre los compra. Ahora, ¿qué pasa con el ámbito móvil? Activision, como ustedes saben, está preparando el nuevo Call of Duty de 2022. Estamos hablando del mobile, el nuevo móvil que será solo, obviamente, por parte de Linux, Raven Software, incluso Digital y el propio Activision Publishing Shanghai, que básicamente estamos hablando de un juego enorme, triple A, o sea, un juego hecho y derecho mucho mejor de lo que estábamos esperando, con un nuevo motor gráfico o posiblemente con el Unreal Engine que va a estar llegando actualmente y va a competir contra estos juegazos que pues básicamente pues va a estar llegando actualmente. Miren, el Apex sale este fin de semana, según tengo entendido, la beta global, y luego va a salir el soft launch y luego el lanzamiento global. O sea, la open beta, que si la quieres jugar pues perfecto porque va a ser una beta abierta, es mejor dicho antes de que salga el soft launch, que va a salir en algunos países, luego va a salir a nivel mundial para marzo, según tengo entendido. Luego tendríamos lo que es el Battlefield Mobile, que va a estar llegando posiblemente por cerca de abril completamente, y luego tendríamos el nuevo COD. Y en dado caso Valorant Mobile, que Valorant va a estar llegando porque ese era un pequeño guiño de que están haciendo pruebas, de que pronto lo van a lanzar. Ahora, ¿a qué voy con este video? Sinceramente, luego de ver tantos juegos, y van a estar visualizando incluso juegos que lo van a reconocer conforme a esto, yo he jugado muchísimos juegos a nivel de móvil. No solo consola, no solo soy PC, o sea, soy móvil. Yo honestamente respeto cualquier tipo de comunidad que juegue, ya sea en Switch, ya sea en Xbox, ya sea en PlayStation, o en móvil, o en PC, igual. He jugado centenares de videojuegos, y honestamente, a mí lo que más me encanta es tener un juego móvil AAA, como lo que es Call of Duty, como lo que es PUBG. Mucha gente le tiró hate a PUBG por la optimización. Obvio. Es un juego que es súper calidad, o sea, tal cual, y que no lo corre cualquier tostadora. Lo siento por la palabra, pero es verdad. ¿Qué pasará con Apex? No lo va a correr cualquier tostadora, porque si le meten hate al juego por la optimización que está mala, que puede que sí, pueda que en algunas tostadoras no corra. Incluso el PUBG lo han estado mejorando casi a diario, han estado metiendo actualizaciones de optimización y el juego lo han estado puliendo. Claro, si tu celular es una tostadora no lo va a correr, típico como pasa en PC. Hay juegos de bajos requisitos, de medios requisitos, de altos requisitos, y pues siempre va a ser así. Ahora, ¿qué pasa? No vayan esperando de que por lo menos el nuevo Call of Duty sea de bajos recursos, es imposible. No vayan esperando que el Battlefield Mobile vaya a pedir bajos recursos, tampoco, es imposible. El Apex tampoco. Estos juegos de momento están más que todo visualizándose a un enfoque con el Unreal Engine. El Unreal Engine pide muchos requisitos, el Unity incluso ya está pidiendo más requisitos. El peso de los juegos ya no va a ser incluso de 5 o 6 GB. Acuérdense que con las actualizaciones todo va a ir aumentando de peso, o sea,
puede que empiece con 3 GB de peso y va a terminar a 16 GB de peso actualmente en un móvil. Así que básicamente tenés que estar preparado para esto. Yo no te estoy incitando a que te compres algo, sino que si vas a jugar algo, no solo existe Call of Duty Mobile, ya para que lo sepas. O sea, no te estoy incitando a que exigidamente juegues solo un juego. O sea, te estoy diciendo de que juegues lo que más te apasione y lo que más te guste y lo que tengas obviamente a la mano. No que te exijas ni tampoco hatees a la gente. El hate es muy malo y además que no tenés relevancia alguna para tirar tanto hate. Cuando si tu porra, a ver, vamos a ser sinceros, si vos tenés una tostadora de móvil, ¿por qué diablos le vas a tirar hate a un juego si sabes que no te va a correr? O sea, no me cabe en la cabeza ese tipo de comentarios que dicen, no me corre porque tal cosa que no sé cuánto, me va a correr no sé cuánto. A ver, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? O sea, sí pasaba con PC, o sea, sí pasa con otro tipo de juegos, que por ejemplo hay juegos en PC o en consola que solo están en PC porque solo la PC lo puede correr actualmente, porque la nueva generación de consolas, entre comillas, no tiene esa potencia que quieren sacarle el juego a PC, o a veces ni siquiera eso. Es como en Switch. En Switch tiene un motor gráfico de Nvidia, una tarjeta gráfica actualmente que solo la hizo Nvidia especialmente para Switch. Y hay juegos que ni siquiera están en Switch porque no tiene el poder para correrlo como la PC o en las propias consolas. Incluso en móvil, imagínense. Y muchos me van a decir, Destro, pero es que ¿qué pasa actualmente? A ver, Call of Duty está muy bajo, demasiado bajo a mi gusto. Tanto a nivel de contenido, o sea, de hype, porque a nivel de contenido siempre va a tener, hay mucha cantidad, pero no hay calidad, según tengo entendido. Y mucha gente, la que juega actualmente hoy en día, se aburre. Muchos creadores de contenido nos hemos aburrido de estar jugando solo Call of Duty Mobile. Me divierto de vez en cuando, pero no es como antes, que pasaba 3, 4 horas jugando solo Call of Duty. Ahora quiero jugar otras cosas. Por ejemplo, en usted me está divirtiendo. Y eso que es un Battle Royale súper lento y táctico. Pero es que lo más importante siempre es que te guste y que te logre encantar. ¿Y por qué no lo traes al canal Destro? Sencillamente no traigo el PUBG New State porque ustedes no lo van a visualizar, no les va a gustar, no sé por qué. Y yo quiero que a ustedes les guste el contenido que yo hago, a pesar de que ustedes me apoyen. Quiero tratar de llegar a más gente, enseñarles la euforia con la que extraigo mi contenido, con el amor y el cariño que yo hago este tipo de cosas. Porque, miren, yo no tengo un contrato con Activision como creador de contenido anglosajones, o sea, los ingleses. Yo no tengo un contrato de contenido con Activision. O sea, creo que muchas personas hispanohablantes, ninguno tiene contrato con Activision, con Call of Duty Mobile, ninguna persona. Y todas las personas que tienen un contrato lo hacen exigido porque tienen un contrato. En cambio, nosotros lo hacemos por gusto, por querer traerles lo mejor. Y por eso a veces se agradece muchísimo y se les dice en serio de que cuando traemos este tipo de contenido, o hablamos de muchos juegos incluso, que pueden ser casi iguales e incluso piden menos requisitos que Call of Duty Mobile, está súper bien. La verdad es que es sincera, pero voy a ser completamente viable con ello, porque es que mi gusto de jugar este tipo de juegos es porque lo quiero traer, no por exigencias ni nada, porque yo no tengo contrato con nada, yo lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me apasiona, con muchos creadores de contenido, incluso el Broncio, así le digo por cierto de cariño, el cabrón. Lo trae porque quiere, tiene 170.000 suscriptores y no tiene ni un contrato con Activision, ni siquiera nunca le ha dicho nada a Activision, imagínense. O sea, es lo que yo siempre digo, de que hay gente que mereciera mucho más porque somos personas que damos el todo por un juego que nos ha encantado y nunca lo terminan valorando. Es lo que pasa actualmente con Call of Duty Mobile. Y es que no va a morir el juego, eso es imposible que muera. Pero está muriendo la gente que quiere ver, por ejemplo, este tipo de contenido o quieren otro tipo de juego. Y pues tratar de abarcar lo que más podés con este, obviamente, contenido actualmente que tenés en el canal. O sea, es lo que pasa actualmente en el entorno de Call of Duty. Y esperando a que saca otro nuevo juego, que saca el nuevo Battle Royale y que saca actualmente también el nuevo Call of Duty, teniendo en cuenta eso, de que puede salir Battlefield Mobile, incluso el Halo Mobile, que habían comentado eso, y el Valorant Mobile, hay mucha gente que lo va a querer jugar. Y si es así, espero sus mejores comentarios. En serio se los digo. Bueno, este ha sido el video de hoy, el segundo del día. Espero lo apoyen como siempre, dejen su poderoso like, les dejo un comentario fijado en mi segundo canal por si quieren pasarse y suscribirse. Y gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Soy Destro32, que la TS14 me los acompañe. Adiós.